Hola amigo, seas bienvenido nuevamente a tu canal, La Palabra. Hoy hablaremos del período en que tuvo lugar la separación del cristianismo del judaísmo, para comenzar su propia andadura como una religión nueva. Realmente la separación no se produjo de manera simple ni rápida. No consistió en un solo evento, sino que fue fruto de un proceso, en ocasiones muy doloroso, que tardó varias generaciones en completarse. Y esto porque durante los primeros años después de la resurrección de Jesús, los cristianos siguieron frecuentando las sinagogas de sus pueblos y subiendo a Jerusalén para visitar el templo y ofrecer allí sus sacrificios a Yahvé, como era tradicional hasta entonces. Ellos eran judíos como cualquier otros y no se sentían diferentes de los demás por haber aceptado a Jesús como Mesías. En la práctica, seguían siendo parte del pueblo judío, étnica y ritualmente. En el mismo Nuevo Testamento tenemos abundantes testimonios en este sentido. La misión entre los gentiles, liderada principalmente por el apóstol San Pablo, no había comenzado todavía, así que muy difícilmente se pusieran a contrastar sus prácticas con las de los gentiles. Esto ocurrió más tarde y también tenemos en el Nuevo Testamento evidencia de tales cosas, pero no fueron las causantes de la separación, porque enseguida se buscó una solución a ellas para la armoniosa convivencia de las comunidades integradas por judíos y gentiles convertidos a la nueva fe. En la segunda mitad del siglo I ocurrieron algunos acontecimientos históricos que resultaron realmente traumáticos para ambas comunidades de creyentes. Se trata de la llamada Primera Guerra Judía contra el invasor romano, que comenzó en el año 66 después de Cristo y que fue sofocada parcialmente el año 70 después de Cristo con la total destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo, y terminada definitivamente el año 73 con la toma de la fortaleza de Masada. De esta primera y la segunda guerra judía te contaré en otro video, porque en el período entre las dos sublevaciones judías es que nacen todos los documentos que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Y es cuando terminan separándose definitivamente las comunidades judías y cristianas, por lo que resultan muy interesante conocer este periodo de la historia de la salvación. Según nos cuenta el historiador del siglo IV, Eusebio de Cesarea, en algún momento situado entre la muerte del apóstol Santiago, ocurrida en el año 62 después de Cristo, y el estallido de la rebelión judía del año 66, la comunidad judeocristiana de Jerusalén habría recibido un oráculo en el que se le indicaba que debían abandonar la ciudad y establecerse en Pella, una ciudad de la Decápolis al este del río Jordán. Para entonces ya había sido elegido como sucesor del apóstol Santiago a Simón, hijo de Cleofás, como nuevo obispo de Jerusalén. Este Simón era otro miembro de la familia de Jesús, probablemente un tío suyo. No obstante, la comunidad de Jerusalén parece no haber desaparecido del todo, y muy probablemente habría cristianos en la ciudad santa durante el asedio de los romanos, aunque no consta que hayan participado activamente en la insurrección. Alrededor de esta misma época habían comenzado a desaparecer muchos de los que fueron testigos directos del ministerio público de Jesús, sus apóstoles y otros misioneros que habían participado en la evangelización de las ciudades del imperio. Pero recordemos que esto se hacía fundamentalmente de manera oral. Los cristianos de la segunda y tercera generación de creyentes comenzaban ya el proceso de redacción y elaboración de las tradiciones recibidas. Tenían como propósito fundamentar su fe cristiana para legarla a las futuras generaciones de creyentes. Estaban haciendo lo que nosotros hoy conocemos como el Nuevo Testamento. El judaísmo del siglo I había sido considerablemente plural, y tener que redefinir su identidad a partir de estos acontecimientos hizo que los fariseos prevalecieran, ya que eran un movimiento laical preocupado por el cultivo de la ley y la extensión a la vida diaria de los preceptos de pureza que los sacerdotes restringían al templo. Como ellos eran dominantes en las sinagogas y de gran influencia entre el pueblo, acabaron protagonizando la preservación del judaísmo rabínico. Apenas 10 años después, en una ciudad llamada Jamnia,
al sur del actual Tel Aviv, nació el centro intelectual y religioso más importante del judaísmo de entonces. Allí el rabino Yohanan ben Zakkai, con permiso de las autoridades romanas, fundó una escuela donde los sabios se dedicaron a recopilar las tradiciones orales y escritas de Israel. Fruto de este proceso nació la Mishnah, una amplia recopilación de siglos de leyes y costumbres orales que luego fueron glosadas entre los siglos IV y V en dos obras llamadas el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. No hay ninguna evidencia histórica que haga creer que allí se celebró un concilio judío con el propósito de elaborar un canon de las Escrituras, tal como creen algunos. Este criterio solo fue una hipótesis de trabajo del historiador Heinrich Graetz en 1871 para tratar de explicar por qué los judíos solo tienen 66 libros en el Tanat hebreo, criterio al que apelan las iglesias nacidas de la Reforma para mantener su canon corto de la Biblia. Las escrituras judías, tal como son hoy, no estuvieron listas hasta finales del siglo II o III y nada tuvieron que ver con Jamnia, sino que fueron el fruto de un largo proceso de selección, aprobación y exclusión en los que primaron, entre otros, los siguientes criterios. Número 1. Que el libro hubiera sido escrito antes del año 300 a.C., cuando todavía no había sido helenizado Israel. 2. Que se hubiera escrito en hebreo o arameo y no en griego. Y 3. Que tuviera un mensaje inspirado dirigido al pueblo de Dios. No es menos cierto que desde esta época los sabios fueron rechazando gradualmente algunos libros escritos en griego hasta que finalmente lo hicieron con todos los que hoy nosotros conocemos como deuterocanónicos. Incluso más tarde la conocida versión de los 70 o Septuaginta, traducida en Alejandría desde el año 250 a.C. en adelante por judíos de la diáspora, fue rechazada totalmente. Tal vez porque era la versión bíblica más usada por los cristianos en la evangelización del mundo romano. De hecho, las copias del texto de los 70 más antiguas que conocemos o conservamos hoy fueron realizadas por cristianos. Asimismo, es importante saber que los judíos de esa época que se convirtieron al cristianismo no formaban parte de la escuela rabínica de Jamnia, a pesar de que muchos de ellos visitaban todavía las sinagogas en sábado. Tampoco lo eran otros grupos judaicos que los fariseos consideraron heréticos y a los que llamaban minín, entre ellos saduceos, esenios, judíos, helenistas, etc. Los discípulos de esta escuela eran solo judíos que habían rechazado a Jesús como el Mesías. Después del año 70, el judaísmo ortodoxo, encabezado por los fariseos y reunidos en Jamnia, trabajaron por la formación de una nueva identidad nacional alrededor de la Torá. Su influencia se extendió rápidamente por todas las sinagogas del imperio a las que asisten muchos judíos que habían aceptado a Jesús y que hacían de este espacio cultural su ámbito para la predicación de la buena noticia. Estos creyentes eran conocidos como judíos mesiánicos y no como judíos cristianos, porque el cristianismo como una religión organizada e independiente todavía no existía. Así que la categoría de judeocristianos es más historiográfica que histórica. Se usa hoy para diferenciarlos de los judíos ortodoxos que rechazaron a Jesús de Nazaret. Aclaro también que estos judíos mesiánicos de los que hablamos no tienen nada que ver con los judíos mesiánicos modernos. Aquellos eran judíos con todo lo que esto significa, pero que habían aceptado a Jesús como el Mesías esperado. Se habían bautizado en su nombre y habían sido agregados a la iglesia. Los modernos judíos mesiánicos no tienen nada que ver con esto. Siguiendo con la historia de Jamnia, se cuenta que durante el liderazgo del rabino Gamaliel II, sucesor de Yohanan ben Zakkai, se escribió y agregó a las 18 bendiciones que los judíos rezaban cada día la desafortunada jaculatoria conocida como Birkat Haminin, o maldición de los herejes, que reza así: que no haya esperanza para los apóstatas, y que el reino de la impertinencia sea arrancado de nuestros días,
y que los Norrim y los Minim desaparezcan en un instante, que sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Bendito seas, Señor, que sometes a los desvergonzados. Con esta oración querían rechazar a los heterodoxos que ponían en peligro la unidad del nuevo judaísmo, pero también a los judeocristianos que acabaron abandonando las sinagogas, ya que no habrían aceptado maldecirse a sí mismos recitándola. No fue necesario que se pronunciara un decreto formal de expulsión de la comunidad judía. Al menos no consta que esto se haya hecho alguna vez. Pero la mera existencia de esta oración les excluía automáticamente. ¿Cómo podrían maldecirse a sí mismos rezando en las sinagogas esta oración? Poco a poco la fueron abandonando. El historiador israelí Gedaliah Talon sostiene que dicha oración pudo haber estado dirigida solo contra los judíos mesiánicos, entiéndase, los judeocristianos, y no contra los cristianos procedentes de la gentilidad. Ciertamente, entre los manuscritos encontrados en la Genizat del Cairo se pueden constatar que dicha maldición iba dirigida a dos categorías de judíos: los Minim, considerados herejes, y los Norrim, los judeocristianos. En cualquier caso, con el tiempo se interpretó contra todos los cristianos y esto alejó más a ambas comunidades, porque fue borrándose poco a poco la referencia judía dentro de la iglesia cristiana. La distinta percepción y valoración de los pilares del judaísmo, como son el monoteísmo, Israel como pueblo elegido, la alianza, la Torá, la tierra de Israel, entre judíos y cristianos, fue la semilla de la futura separación. Por otra parte, la misión paulina entre los gentiles y la progresiva lectura de Jesús como de la misma naturaleza que el Padre, igual a Dios, o como recitamos en nuestros símbolos de la fe: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, hicieron que el cristianismo fuera inaceptable para el judaísmo. No obstante, la separación no fue inmediata, como antes dije, sino que fue fruto de un proceso que duró algún tiempo y no estuvo completa hasta mediados del siglo II después de Cristo. Muchos judeocristianos se integraron en la gran iglesia que crecía muy rápido con la conversión de los gentiles. Otros, en cambio, permanecieron separados, dando origen a diversos grupos sectarios como los ebionitas, los elcasaitas y los nazoreos, que aunque admitían el mesianismo de Jesús, rechazaban su divinidad. De la naciente literatura cristiana utilizaban solo el Evangelio según San Mateo y repudiaban las cartas paulinas. Fueron creando su propia literatura, de la cual nos han llegado algunos libros apócrifos como son los Evangelios de los Hebreos y de Santiago, el Pastor de Hermas, etc. Con el tiempo estos grupos desaparecieron totalmente. Por otra parte, tampoco la misión entre los gentiles estuvo exenta de dificultades. Los misioneros necesitaban encontrar un punto de equilibrio entre la evangelización de la cultura romana y la inculturación de los valores tradicionales de los gentiles. En esta situación se hizo urgente hacer memoria de lo vivido y celebrado. Si al principio bastaba la mera oralidad para la evangelización, ahora había que poner por escrito las tradiciones más importantes. Así comienzan a aparecer y circular distintas colecciones de textos que leían las escrituras judías desde el acontecimiento pascual y conectaban lo escrito con los dichos y hechos de Jesús, mostrándolas como cumplimiento de lo profetizado antiguamente. Esta fue la materia prima que tomaron los evangelistas a la hora de componer sus obras. La fe en Jesús fue la bisagra que unió ambas miradas sobre un mismo acontecimiento histórico. A mediados del siglo II, San Ireneo da testimonio de que por entonces habían unas escrituras consideradas sagradas por los discípulos de Jesús, a las que se añadía las escrituras judías reconocidas también como propias. Interesante, ¿verdad? Pues si deseas seguir viendo estos videos, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus amigos. Me hace mucha ilusión poder estar cada semana contigo en este espacio. Te deseo abundantes bendiciones y hasta la próxima.